Mejor hablemos. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Les saluda de nuevo Claudia Palacios. Estamos ya en Mejor Hablemos hoy para conversar con el nuevo alto comisionado para la paz, que ahora no solamente es eso, sino que es para la legalidad y la convivencia. Se llama Miguel Ceballos, bienvenido. Claudia, buenas noches a usted y a todos los televidentes. Muchas gracias. Bueno, empecemos por lo que está en la expectativa, que es la liberación de las personas que tiene el ELN secuestradas. Usted tuvo esta tarde una reunión con los obispos que han intermediado siempre con el ELN. ¿Cómo va eso? Bueno, lo primero que hay que aclarar es que toda la operación humanitaria, porque ese es el nombre que técnicamente tiene esta operación, ha venido siendo gestionada por el Ministerio de Defensa con la facilitación de la Cruz Roja Internacional y por supuesto algunos representantes que se llaman gestores de paz por parte del ELN. Esa gestión humanitaria no hace parte de la lógica ni de la estructura de una mesa de negociación, y eso lo ha hecho muy claro el gobierno nacional. Y obviamente estos protocolos, Claudia, no es la primera vez que se hacen. Ha habido muchas liberaciones en las cuales ha habido participación de la Cruz Roja Internacional y de las partes que tienen que hacer ese acuerdo. Pero entonces, si le entiendo bien, esa liberación sigue estancada por cuenta de que el ELN sigue pidiendo que algunos o alguno de sus negociadores que están en La Habana sean los que vengan acá a intermediar, gestionar y entregar a los secuestrados. No, entiendo que esa dificultad ya fue superada. Ya el ELN entiende que estos protocolos se pueden tramitar en territorio colombiano por algo que manifestó con toda claridad el señor ministro de Defensa, y es que el ELN nombró unos gestores de paz que tienen entre muchas de sus funciones la gestión humanitaria. Entonces yo creo que ellos están haciendo un reconocimiento importante a los gestores que están en Colombia con las órdenes de captura levantadas, quienes están gestionando estos protocolos. Entonces, ¿para cuándo podemos tener a estos colombianos libres? Esa es la pregunta que yo quisiera hacerle al ELN, ¿para cuándo? Porque es muy importante, y en esto no es un tema de echarse culpas, porque creo que ambas partes han manifestado una buena voluntad en esto. Son temas de protocolos. ¿Qué es un protocolo, Claudia? El tiempo antes y después de la operación. Y ese tiempo antes y después es muy importante fijarlo, y el número de kilómetros dentro del cual debe realizarse. Despejar, pues. Exacto, a no hacer acciones digámoslo de esa militares. manera. Entonces eso implica que el ELN dé unas coordenadas, y esa lógica tiene unos acuerdos sobre todo de seguridad. Entonces ambas partes, en este caso los soldados de la patria y los miembros del ELN, quieren sentirse seguros, y por supuesto las personas involucradas más importantes acá son los secuestrados. Entonces es una situación de acuerdos sobre momentos y espacios. Para cerrar el tema del ELN, bueno, hoy está aquí el presidente del gobierno español, quien ha ofrecido facilitar esa negociación con el ELN en su territorio, en España. ¿Eso es del agrado del gobierno? ¿Quieren sacar la negociación de Cuba o qué? Yo le agradezco esa pregunta porque es muy importante ser preciso en esto. La oferta que ha hecho a través de un vocero el presidente Sánchez, y mañana vamos a esperar que lo haga de una manera formal, es una oferta que cualquier país recibiría con agrado. Sin embargo, todavía estamos en ese proceso de evaluación que anunció el presidente Duque durante 30 días. Que vence el 7 de septiembre. Se vence la semana entrante, y en ese proceso de evaluación él tomará decisiones, entre ellas la continuidad o no con los mismos países que han venido apoyando el proceso, y el tema de la sede. Entonces, por ahora no hay ninguna decisión, y la última palabra siempre la tendrá el presidente Duque. Claro, pero en lo que han evaluado hasta ahora, ¿creen que hay en esa materia logística al menos algo que puede funcionar mejor en otra parte? ¿No? Mire usted, qué difícil ha sido para el proceso del ELN, porque ellos, recuerda usted, estaban en Quito, y la situación se puso muy difícil con la muerte de los periodistas que habían secuestrado alias Guacho. En ese sentido, pues se pierde una instancia, y la movilización que se hizo a la sede en La Habana fue una movilización realmente de emergencia. Entonces nosotros tenemos que evaluar, y lo estamos haciendo, la conveniencia o no de que continúe esa mesa, primero, y segundo, de si continúa
cuáles son las mejores circunstancias, no solo para el ELN, sino para el gobierno nacional, que también tiene un gran anhelo de paz, para que esos diálogos fluyan de una manera rápida y eficiente. Le voy a insistir en la pregunta por la siguiente razón. Gran parte del discurso del Centro Democrático y del mismo presidente Duque, cuando estaba en campaña, usaba el término castrochavista para criticar el acuerdo logrado con las FARC, pues que como todos sabemos se hizo en La Habana. Entonces, pensaría uno que el gobierno cubano, que en todo y que es nuevo y en fin, pues no se siente tan a gusto trabajando con este nuevo gobierno que tanto criticó el castrochavismo y bueno, y todo lo que fue el proceso con las FARC. La preocupación yo no la veo por ahí. Yo he estado conversando dentro de este esquema de evaluación con todos los países, especialmente con los dos garantes del proceso del ELN. Me reuní con los noruegos y me reuní varias veces con el gobierno de Cuba y no veo esa actitud, y se lo digo genuinamente. Ellos de ninguna manera ven en este gobierno como ese fantasma, porque recuerde usted que Cuba está haciendo, digamos, una labor de facilitación para un proceso de paz, y creo que ese es el centro de su aproximación. Lo que sí es muy delicado es el aspecto de Venezuela. Yo creo que ahí, yo lo he dicho públicamente, hay varias preguntas que uno le puede hacer en este momento al ELN, y creo que la principal de ellas es si ellos tienen o no presencia de sus tropas en Venezuela. Si la tienen, no vamos a poder seguir adelante con ninguna mesa, y menos aún con una discusión de cese al fuego, porque imagínese usted cómo verifica usted un cese al fuego con su contraparte teniendo tropas en un país extranjero. Eso no sería posible. ¿Hay algún canal abierto de este gobierno con el gobierno venezolano en aras de ese proceso, de ese acompañamiento que hace Venezuela al proceso de paz? En este momento, como la mesa está siendo evaluada, nosotros no hemos considerado aún la posibilidad o no, es decir, no tenemos claro el tema del rol de Venezuela, porque usted sabe que el gobierno anterior del presidente Santos incluyó a Venezuela como uno de los países que acompañan este proceso. Eso será parte de las decisiones que tendrá que tomar el presidente Duque sobre Venezuela, pero insisto, lo delicado acá es que el ELN tenga presencia en un territorio de un país distinto a Colombia, en este caso Venezuela. Usted ya ha hablado, lo ha dicho públicamente también, con Pablo Beltrán del ELN, y ustedes han sido muy claros en que hacia adelante los procesos de paz no deben permitir la participación política antes de que los excombatientes sean juzgados por la Justicia Especial para la Paz. En ese orden de ideas, pues uno pensaría que la puerta de una negociación se cierra por lo que todo grupo al margen de la ley quiere, y usted lo sabe porque usted viene trabajando en negociaciones de paz desde hace décadas, es hacer política. Entonces, no sería como bueno como darle esa pista bien clara al país para que no nos hagamos la expectativa de que esa mesa puede continuar. Mire, ahí hay que hacer una precisión. Uno de los ajustes que propone el presidente Duque para el contexto de los acuerdos de paz no es que no hagan política, sino que aquellos que hayan cometido delitos de lesa humanidad, entre ellos haber abusado de menores, haber cometido delitos sexuales abusivos contra mujeres, haber secuestrado, haber narcotraficado, esos no, pero los que no han hecho eso, en igual condición como sucedería con las FARC, tienen todo el derecho y toda la posibilidad y toda la tranquilidad de que si hay un acuerdo de paz participarán en la política, pero lo que no puede permitir el pueblo colombiano, y eso es lo que quiere expresar el presidente Duque de una manera clara, es que aquellos que han cometido delitos que ninguna parte del planeta perdonaría, sean nuestros alcaldes, nuestros concejales, nuestros diputados, nuestros gobernadores y nuestros congresistas. ¿Y Pablo Beltrán qué le ha dicho sobre eso? No hemos hablado de eso, hemos hablado solamente de cosas iniciales, pero déjeme decirle algo importante. Creo que esa interlocución directa es sana y es una manifestación clara de la voluntad de paz del gobierno del presidente Duque. Si no continúa la mesa con el ELN, ¿cuál es la opción para esa guerrilla? Bueno, esa es una buena pregunta para ellos. Yo creo que si continúa la mesa para ser proactivos, hay muchas oportunidades siempre y cuando se prioricen los temas de fin del conflicto, Claudia. ¿Por qué? Porque nosotros realmente vemos que si el ELN va a continuar con una agenda como la que se planteó en el gobierno anterior, dilatando las decisiones que esperan los colombianos, porque lo más importante de esto
No es solo la participación que propone el ELN, que es válida, ¿cierto? Porque ellos dicen que hay que crear espacios de participación. Acá lo importante es que la gente no siga muriendo, lo importante es que la gente no siga siendo secuestrada, lo importante es que los derechos económicos de los colombianos no sigan siendo afectados cuando hacen atentados contra los oleoductos. Es decir, aquí el ELN y el gobierno tenemos una responsabilidad de darle resultados a los colombianos y no simplemente anunciar que vamos a seguir conversando amenamente en donde sea, si es en La Habana, si es en Chile, si es en Paraguay, no importa el lugar, pero el pueblo colombiano espera mucho más que conversaciones. El ELN siempre, o siempre no, pero ha dicho varias veces, bueno, listo, pero entonces más o menos de qué vivimos, ¿no? O sea, en ese orden de ideas, ¿qué puede plantear el gobierno como una alternativa para la subsistencia de esas tropas? Yo le respondería a esa pregunta que yo creo que no es un problema económico, Claudia, porque lo que nos informa el Ejército Nacional es que el ELN está creciendo y una guerrilla que tiene una crisis económica no crece. O sea, ellos tienen, si lo entiendo bien, ellos tienen suficientes recursos para que si dejan de secuestrar, etcétera, etcétera, puedan sobrevivir con los propios recursos que ya tienen. Sí, porque, digamos, yo hablaba con varios de los negociadores de la mesa anterior con el ELN y me decían que ellos realmente no veían que tenían problemas económicos. Usted puede preguntar en los Santanderes digamos, una gran cantidad de comercio que muchos atribuyen, a mí no me consta, pero muchas personas de allá atribuyen al ELN, entonces temas que no tienen que ver, unos tendrán que ver con el narcotráfico, otros con el contrabando de gasolina, pero otros que la gente ni se imagina, pescado, el negocio del pescado, el negocio del ganado, es decir, yo sí de verdad le pediría mucha sinceridad al ELN, si le está pidiendo a la comunidad internacional o al que sea que les ayude económicamente, tendrán que demostrar que ellos no están vinculados con grandes procesos económicos y legales en la frontera. Pasemos al tema de las aclaraciones. Ya usted estaba haciendo alguna aclaración ahora respecto a la participación política. Quiero que veamos un trino que puso después de la entrevista que usted dio el lunes a María Isabel Rueda para El Tiempo, del exministro del Interior, Rodrigo Rivera. Dice, respetado, Guillermo Rivera. Respetado Ceballos Arevalo, que es usted, este es el artículo pertinente en la ley 1820 de 2016, la ley de amnistía, reiterada en el artículo 1 del 2017. Prohibir que esos delitos sean amnistiados o indultados significa prohibir la conexidad con la rebelión, que es un delito político. Esto en respuesta a que usted dijo que uno de los cambios que quiere hacer el presidente Duque, pues es eso, que el delito político no esté relacionado con, no sea perdonable. Sí, el ministro Rivera, a quien conozco hace muchos años, yo creo que actuó con buena fe porque este no es el único trino, hay otro que es mucho más claro, en el cual él critica la sugerencia, no es la sugerencia, la propuesta del gobierno Duque en el sentido de no permitir la conexidad de delitos políticos con los delitos de secuestro y del narcotráfico. El exministro criticaba esta aseveración diciendo que ya el secuestro está prohibido como conexo y me cita un artículo que usted ve ahí en el tuit. Yo le quiero responder al ministro muy amablemente, que fue uno de los que hizo la ley de amnistía, porque esa parte del párrafo que él cita está en la ley de amnistía. En esa ley, que es la 1820 del 2016, se dice que no habrá la posibilidad de indulto para los delitos de toma de rehenes y para las graves privaciones de la libertad, Claudia. ¿Quién entiende eso? ¿Qué colombiano entiende que el ministro del Interior que hizo esos acuerdos confunda en el Código Penal un tipo legal que es la toma de rehenes, que es privar de la libertad a una persona para forzar a la contraparte a hacer algo, que es totalmente distinta al tipo penal de secuestro? Y además que en esa ley, que en mi concepto quedó mal hecha, se mencione la palabra graves privaciones de la libertad. ¿Cómo le digo yo a un hijo mío, o al hijo de un amigo, o a mi mamá o a mi abuela, que hay una privación de la libertad más grave que otra? Sí, unas privacioncitas de la libertad y secuestricos. Entonces, la palabra secuestro no aparece en ninguna parte de la ley 1820. Y por eso es que el gobierno Duque quiere evitar que en el futuro una interpretación errada vaya a llevar a pensar que hay secuestros buenos y secuestros malos. Todos son malos. Usted ha dicho ahorita en el futuro. Eso quiere decir que los guerrilleros de las FARC, los grandes líderes o de menor rango que se acojan, o exguerrilleros, perdón, a la JEP,
no importa si han cometido secuestros considerados graves o menos o más numerosos o menos numerosos, estos cambios ya no aplican para ellos. Así es, Claudia. ¿Por qué? Porque hay un principio en el derecho penal que es el de la favorabilidad penal, y en este caso cualquier modificación que se haga a esa estructura de justicia transicional no rige hacia el pasado. Entonces las personas que hoy ya están en el sistema transicional de justicia, verdad, reparación y garantías de no repetición continuarán con ese sistema, y cualquier cambio que haga este gobierno y el Congreso será siempre hacia el futuro. Alto comisionado, algunas personas pueden decir, pero entonces ¿ya qué? Si los que más secuestraron fueron las FARC. Sí, pues eso ya no hay nosotros nada que lo hacer. dijimos, ese ya que lo dijimos con tristeza cuando ganamos el plebiscito en el no, y dijimos no hagan eso. Desafortunadamente lo hicieron, y para la historia serán responsables todos aquellos que aprobaron todas esas normas que permiten que personas que hayan cometido delitos de lesa humanidad sean nuestros gobernantes. A propósito, ¿por qué le sumaron esas dos palabritas? Bueno, el cargo de Alto Comisionado para la Paz fue creado por ley en 1998, y por tanto la modificación de su nombre implicaría una modificación de ley que no es, digamos, la decisión de este gobierno. Hay dos palabras complementarias, legalidad y convivencia, por una razón. La paz no es solamente fruto de un acuerdo, y eso siempre lo dice todo el mundo, pero en la práctica debe ser verdad. Si uno hace un acuerdo de paz y no, digamos, lleva a que aquellas personas que están en la ilegalidad no vuelvan a ella, es un fracaso. Entonces es un tema de respeto a la ley, de cumplir con la seguridad, con la justicia, que debe implicar que todos los colombianos cumplamos con la ley, y debe acompañar todo esfuerzo de paz. Y en el tema de convivencia, nosotros queremos empezar a insistir en la necesidad de hablar de la paz cotidiana, es decir, de la paz que no solamente fruto de acuerdos con grandes grupos que han violado la ley, sino de la necesidad de que los colombianos desarmemos. ¿Eso también le va a tocar a usted? Eso me va a tocar a mí, y estoy feliz. No, pues claro, es un buen reto, y esa es la paz, ese montón de paces chiquiticas que tenemos que hacer. Sí. Le había dicho antes de comerciales que qué va a pasar, cuál es la opción o la propuesta de este gobierno para negociar con las bandas criminales, el Clan del Golfo, los Caparrapos y cuántas más que hay. Y unas que específicamente se están haciendo llamar, por ejemplo, los Pelusos, se hacen llamar el EPL, para darse ese carácter político que les permitiría tener unas negociaciones más ventajosas con el gobierno. ¿Qué va a pasar con ellos? Claudia, esa es la clave. El gobierno anterior y el Congreso aprobaron una ley que se conoce como la ley de sujeción. Esa ley está diseñada para grupos que el ejército llama GAOs, que son grupos armados organizados, y para los GDOs, que son los grupos de delincuencia organizada. Ninguno de esos dos grupos tiene un carácter político, y en ese sentido no será mi oficina la responsable de adelantar procesos de sujeción, sino el Ministerio de Justicia y la Fiscalía General de la Nación. Dicho esto, por supuesto que muchos de esos grupos, como usted menciona, en el caso de los Pelusos, de los Puntilleros y otros grupos que vienen actuando en distintas zonas del país, ellos van a buscar de todas las maneras posibles presentarse como grupos con un carácter político, y en ese sentido tendrá que ser este gobierno, de acuerdo con una ley que ya recibió aprobada, muy cuidadoso de no mezclar aquellos aspectos, digamos, o aquellos grupos que delinquen de una manera desligada de la política con aquellos que lo hacen de una manera política. En ese sentido, por ejemplo, el Clan del Golfo es un grupo que ha manifestado una voluntad desde el gobierno anterior con el vicepresidente Naranjo de entregarse, pero esa entrega no tiene ninguna condición distinta a fijar un lugar donde ellos deberán concentrarse y después entrar directamente a la cárcel, que básicamente son colonias agrícolas. Y con unas rebajas de las Con de las unos penas beneficios, también. por supuesto. Pero entonces, de una vez le decimos a los Pelusos que no sigan haciendo esfuerzos en hacerse llamar EPL, porque con este gobierno eso ellos no los van a ver como EPL, sino como Pelusos. Le decimos a los Pelusos que hagan esfuerzos para dejar de matar, de narcotraficar y de violar los derechos humanos de los colombianos. Claro, pero voy es al punto de ver si este gobierno los va a considerar ex-EPL o EPL, o los va a considerar Pelusos, banda criminal. En ese sentido, tiene una gran ventaja la ley de sujeción, porque establece los parámetros según los cuales los acuerdos internacionales, que en este caso es el tema de los tratados de San Remo,
fijan para determinar qué tipo de grupos son. Eso está fijado en la ley y es una gran ventaja, eso es un avance. ¿Pero qué son? Bueno, de acuerdo con lo que cada uno presente, ¿cierto? Y el análisis que se haga de acuerdo con la ley, porque nosotros no lo podemos hacer subjetivamente, se determinará qué son en cada caso. O sea, todavía no sabemos. No sabemos. Ya. El presidente Duque en su discurso de posesión dijo algo así como que el gobierno anterior había creado una cantidad de agencias e instancias del acuerdo de paz con las FARC que no estaban funcionando bien y que habían creado expectativas en las víctimas que no se están cumpliendo. Y estamos esperando a ver cuáles son esas agencias entonces que van a eliminar o que van a fusionar. Eso creo que también es de su resorte. Cuéntenos en qué va. Algunas. En el caso de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz hay 2 instancias que van a continuar, por supuesto, porque hacen parte de la obligación legal y constitucional de los acuerdos. La primera es la llamada CECIVI, que es la Comisión de Seguimiento, Impulso, Verificación e Implementación, que se fija, y es una instancia mixta donde hay unos representantes de FARC y del gobierno, y esto es un mensaje que nosotros queremos dar muy claro al partido político de FARC, porque hoy es un partido político. Esa instancia continuará y funcionará, porque también había muchos rumores que íbamos a acabar eso no se acaba, porque además hace parte de nuestra obligación legal y constitucional. Y hay otra instancia importantísima, que es el Consejo Nacional de Reincorporación, que lleva, digamos, y también es mixta, lleva todo el seguimiento a la reincorporación de los excombatientes. Eso en el campo que me corresponde a mí, pero hay una serie de agencias, Claudia, relacionadas con el tema de tierras, ¿cierto? La Agencia Nacional de Tierras, la Agencia de Renovación del Territorio, la de Restitución de Tierras, que mire, ya le he dicho 3 agencias todas con el apellido Tierras. Entonces, el Departamento Nacional de Planeación, junto con los ministerios y el gabinete, estamos en una etapa de evaluación y de reingeniería. Pero van a desaparecer algunas sin duda. Pues vamos a ver si es necesario o no, porque, digamos, lo grave no es que existan o no, sino que no funcionan. Entonces, si no funcionan, así existan y las mantengamos, no tendrían ninguna razón de ser. Aprovechemos los minutos que nos quedan para hablar de la reincorporación. Eso pues ha venido lento, los proyectos productivos no están, han presentado los proyectos y no han sido aprobados, se criticó mucho la oficina de quien era el encargado, el exministro Pardo, porque pues la plata estaba ahí, pero los donantes internacionales incluso dijeron aquí qué está pasando. Eso ya se arregló. ¿Qué va a pasar? Además, ¿qué le ofrece usted a los excombatientes en materia de vea? ¿Cuándo van a poder empezar a trabajar y a producir? Mire, en esto quiero yo ser muy justo históricamente. La Agencia de Reincorporación y Normalización es una agencia que viene desde hace muchos años, Claudia. Ya ha reincorporado más de 55.000 personas. Y mis respetos. Ellos han funcionado a través de 2 esquemas. Uno que es el de la reinserción o reintegración individual, que es la que venía funcionando hasta antes de los acuerdos con FARC. FARC ha insistido que esa palabra se cambie por reincorporación. ¿Por qué? Porque los esquemas que ahora maneja FARC es reincorporación colectiva, por grupos. Eso ha funcionado bien. Yo visité 3 ETCRs, uno en el Guaviare, otro en Antioquia y otro en Guajira. Un ETCR son los espacios temporales donde están localizados los excombatientes, y digamos una gran parte de la reincorporación está funcionando. En lo que sí hay un problema enorme es en la implementación de los proyectos que usted menciona, y yo le tengo una buena noticia al país. Hay una persona supremamente competente que se va a hacer cargo de esa área, que se llama Emilio Archila. Él fue superintendente y es una persona que va a manejar la Consejería para la Estabilización, es decir, él va a priorizar un trabajo en las zonas que se llaman PEDETs, que son aquellas con especial dedicación al cumplimiento de la aproximación territorial de los proyectos, con una aproximación territorial, pero no solo eso, sino que va a trabajar de la mano de la normalización y estabilización de esas poblaciones a través de la implementación de proyectos. Pero sí le quiero decir algo, y es que no hay plata. El gobierno anterior tristemente hizo una gran planeación en diseños y en organigramas, pero este campo está desfinanciado. Eso quiere decir que vamos a incumplir de ninguna manera, no vamos a incumplir, pero vamos a tener que hacer un gran esfuerzo fiscal, un gran esfuerzo de cooperación internacional para poder implementar esos acuerdos. Se me acabó el tiempo. Márquez, ¿y el país está en Venezuela?
Uy, qué buena pregunta. ¿Sabe quién debería hacerla? La JEP, la Justicia Especial para la Paz, es la que adelanta los procesos judiciales con estas personas que incluso hicieron parte del diseño de esa justicia transicional. Yo creo que la JEP es la facultada, no solamente para preguntar, sino para tomar una decisión de si no aparecen, pedirle a las autoridades de policía que los conduzcan, es decir, ellos tienen una responsabilidad, no solamente con la JEP, sino con sus propios O sea, la JEP está quedada en tomar decisiones. No, yo creo que la JEP está muy consciente de eso y dio una manifestación en estos días, creo que hoy o ayer, en la cual muy conscientemente y muy responsablemente dicen que estas personas deben comparecer a los procesos a los que están llamados. En esto podrían ayudar personas como Álvaro Leiva, como Iván Cepeda, que han sido tan activos en el proceso con el ELN, en el proceso con las FARC, o este gobierno no va a trabajar con ellos. Pues es que Iván Cepeda es un senador de la República y si quiere ayudar lo hará dentro del marco de una de sus funciones, ¿no? Como senador. Y Álvaro Leiva simplemente no se ha aproximado a nosotros, entonces no sé si él quisiera trabajar con este gobierno. Alto Comisionado para la Paz. No le digo el resto porque me parece muy largo. Legalidad y convivencia. Legalidad y convivencia, Miguel Ceballos. Muchas gracias por esta primera entrevista. Espero que venga varias veces porque nos interesa mucho saber cómo va el proceso de paz en Colombia, el proceso de paz en general. Muchas gracias a ustedes también por acompañarnos. Los dejamos como siempre con el adelanto de las caricaturas que serán publicadas mañana en El Tiempo Impreso y en eltiempo.com. Que tengan feliz descanso. Mejor hablemos.